Pues la charla que he venido a dar yo es sobre el culto a las ánimas en la tradición española. Ya con todo lo que habréis visto en este congreso, habréis visto muchos paradigmas desde los cuales acercarnos a los difuntos, pero yo desde mi parte, como más enfocada a lo tradicional, al patrimonio, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, pues vengo a poner un poquito en valor la cultura que hemos heredado de la forma en la cual nos hemos vinculado nosotros con los espíritus de los muertos, con las ánimas y cómo al final han formado mucho parte de esta espiritualidad popular que no es más que en tiempos recientes que se ha perdido bastante. Hoy en día prácticamente de tema muertos a nivel cultura popular lo que tenemos son películas de miedo, pues el tema de la Ouija o cuidado no la hagas que es peligroso, tal como que nos hemos olvidado mucho de que la relación con los muertos no ha sido algo considerado negativo en la gran mayor parte de la historia y de nuestra tradición popular. Sí que siempre se ha tenido en cuenta que hay muertos malos o muertos perjudiciales, pero también los muertos han sido un pilar fundamental en el bienestar de los vivos y el tema de que los ancestros, por ejemplo, contribuyen al bienestar de sus familias vivas, pues ha sido una idea que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en esta sociedad pues ya como tan descreída de todo o muy desengañada con la religiosidad, con la espiritualidad y por eso pues hemos perdido mucho todo eso. Pero yo creo que al final es necesario recuperar la importancia de los difuntos en nuestra práctica y en nuestra vida porque ellos están ahí, nosotros en algún momento vamos a estar allí también y lo que está muerto en un momento, pues en algún momento volverá a estar vivo y viceversa. Y esto es como una rueda. Y es una rueda que se sustenta a sí misma. Los muertos sustentan la existencia de los vivos porque es la muerte la que nos alimenta, es la muerte la que nos da la vida, es la putrefacción de la tierra la que hace que crezcan nuestros cultivos. Al final estamos súper desconectados de lo importante que es la muerte y los muertos para que nosotros podamos vivir y existir. Y de esta forma, igualmente, a nivel tradicional, siempre se había creído que, igual que los muertos son vitales para la existencia de los vivos, pues los vivos también debíamos ciertas atenciones, cuidados y de alguna manera debíamos dar ciertas cosas a los muertos para que ellos también estuvieran bien en ese otro lado y de esta manera pues se formara un intercambio que fuera una simbiosis positiva para ambos. Entonces, lo que está claro es que la sociedad actual tiene un enorme tabú con la muerte. Es que no es novedad y dentro del esoterismo New Age pues también lo hay. Ahora de pronto pues como que la muerte es un tema que asusta mucho, un tema que levanta muchas ampollas, los muertos dan mucho miedo, inquietan, pero ya os digo que es algo eh, que es bastante triste, ¿no? Porque hemos perdido toda la parte positiva que tenían estos muertos y esta muerte. Al final todo esto fluye mucho de los referentes negativos que hemos tenido, por ejemplo, en el cine, en la literatura, en los videojuegos, en los cuales evidentemente es mucho más o vende muchísimo más una historia donde pasa algo que te asusta o pasa algo que es así como una experiencia muy fuerte, es mucho más sensacionalista, una peli de miedo en la que poseen a alguien o en la que hay un muerto o un espíritu que te encanta una casa, que no te vende pues que tú tengas una relación sanita con tus ancestros y les vayas a contar, ay, mira, pues hoy me ha pasado esto, o pues mira, abuelo, necesito consejo para esto, a ver si puedes mandarme una guía o tal. Claro, el impacto de una cosa y de la otra no tiene nada que ver, entonces todo esto evidentemente se ha popularizado mucho más esta vertiente más sensacionalista y es lo que nos ha quedado. Yo lo que creo es que no hay que perder una pequeña dosis de miedo a los malos muertos porque, a ver, los haylos, pero sí que hay que perder el miedo producido por esta desinformación, esta visión sesgada, fruto de la separación que tenemos de la muerte y del tabú, y cambiarlo simplemente por una relación con los muertos, una visión de los muertos con respeto y con cautela. En nuestra cultura popular, el tema de la visión o cómo entendemos nosotros a los muertos, aunque creamos que aparentemente es una visión católica, porque lo que hemos heredado, pues al final nos viene del catolicismo que lleva muchísimos siglos implantados en nuestra tierra, la realidad es que toda la visión que tiene el folclore español sobre los muertos procede de un pasado pagano
directamente. La idea católica que hay sobre ellos es solo una sabanita así medio transparente intentando cubrir toda una base, todo un sustento que tiene un origen claramente pagano. Esencialmente proviene de un pasado indoeuropeo en el que influyen pues, mucho culturas como los griegos, los romanos, porque además los romanos estuvieron en nuestra península y trajeron mucho su concepción de los dioses, de los espíritus y de los muertos. También tenemos muchas cosas en común con los pueblos celtas, que también estuvieron en nuestra península, incluso con los germanos, porque después con con los godos, todo esto, aunque ya nos encontrábamos en un contexto cristiano, igualmente trajeron muchas cosas de su sustrato pagano. Por eso en España también hay ciertas ideas paganas germanas sobre los muertos o sobre los espíritus. Y estos pueblos, que al final eran todos indoeuropeos, compartían ciertas ideas que al final permearon mucho en nuestro folclore y permanecieron pese a que ya estuviéramos cristianizados. Por ejemplo, los muertos van a un lugar de carácter tónico, es decir, tónico es subterráneo, de debajo de la tierra, o bien de debajo de la tierra o bien de un lugar que está más allá de un cuerpo de agua, más allá de un río, cruzando un mar. Lo podemos ver en muchas de estas mitologías. Y normalmente dentro del Axis Mundi o de este árbol de los mundos que comparten muchas de estas mitologías, el mundo de los muertos suele estar en los planos inferiores. Por un motivo muy sencillo realmente, porque al final el procesamiento que hemos hecho de los muertos desde la prehistoria casi siempre ha sido, sí, podía ser incineración, pero luego los restos siempre terminaban siendo enterrados como una forma de que lo que vuelve al útero tiene la posibilidad de renacer. Entonces los muertos de una manera natural han tendido a meterse debajo de la tierra, a fundirse de nuevo con la tierra, y es una idea entonces muy lógica el pensar que habitan debajo de la tierra y que de ella pues pueden renacer o pueden rebrotar o pueden reaparecer en ciertos momentos del año, que ya veremos. Solo los muertos heroicos en estas culturas van a los planos celestes. Solo los muertos que son héroes, que son grandes reyes, que han hecho alguna hazaña, que por algún motivo, muertos muy importantes en la comunidad, sí que se consideraba que podían elevarse sus espíritus a habitar los planos celestes, a habitar con estos dioses al final del panteón celeste. Que esto al final es mucho también la idea que nos ha quedado en el cristianismo, que los muertos van al cielo. Pero en realidad veremos que incluso en el catolicismo tampoco es muy así la cosa, porque encontraremos que ahora hablaremos de ella, la idea del purgatorio. Entonces, otra idea que nos ha quedado mucho en nuestro folclore sobre los muertos es que en ciertos periodos anuales los muertos ascienden de la tierra y se encuentran más próximos a los vivos, especialmente durante la mitad oscura del año. Esto ya lo tendremos todos en cuenta, perdón, alrededor del Día de Todos los Santos, que esto nos viene más de nuestra herencia celta, y sobre todo también hay muchísimas leyendas alrededor del solsticio de invierno, que esto ya es una parte como más germana. Pero en todo caso, en nuestro folclore, en nuestras leyendas, la cantidad de leyendas que hay sobre comitivas de muertos que se aparecen en la noche, siempre en la mayoría de leyendas están condensadas en la mitad oscura del año y sobre todo alrededor de la noche de Navidad, la noche de Todos los Santos, la noche de San Silvestre, que es fin de año. Es el momento de los muertos en el folclore. Eh, Dicho fenómeno al final remite al mito paneuropeo de la cacería salvaje, que consiste básicamente, la versión de la cacería salvaje más mantenida es la germana, que consiste en la creencia de que alrededor del solsticio de invierno los muertos se elevan de su plano, normalmente liderados por algún ancestro mítico, por un dios. En este caso pues es la cacería salvaje de Odín, el ejército de Odín. Va el dios Odín con todo su ejército de guerreros muertos y durante esta noche sobrevuelan los cielos, pasan por encima de las casas de los poblados, y si uno está despoblado en ese momento pues se puede cruzar con ellos, y eso puede ser peligroso, se lo pueden llevar con él. De esta creencia, que tiene sus paralelos en los pueblos celtas, existe la misma creencia de estas comitivas de muertos que en esta época del año sobrevuelan los cielos o pasan por encima de la tierra, derivan leyendas de nuestro folclore tan clásicas españolas como la Santa Compaña gallega.
Esto ya es en la Santa Compañía, ya es en el momento en que este mito se civiliza un poco, porque bueno, ya estamos cristianizados, ya contra más al sur de Europa, más civilizada es esta cacería salvaje, esta comitiva de muertos. Y en España ya pues estos muertos dejan de sobrevolar los cielos, se apaciguan más y pasan a caminar por los caminos, pero en esencia son lo mismo. También pasan a tener un aspecto más católico porque casi parecen una procesión de penitentes, ¿no? Con sus túnicas blancas, llevando sus cirios, andando en silencio, arrastrando cadenas. La imagen es claramente una referencia a estos penitentes, porque al final representan estos muertos sin descanso, ¿no? Que vagan, pero remite al final a este mito indoeuropeo. Algo que nos ha quedado muchísimo en nuestro folclore también es la existencia de buenos muertos y malos muertos. Esto ya está en todas las culturas paganas de Europa, pero bebemos sobre todo de la cultura romana en este sentido. Entonces, dentro de, si nos queremos meter en temas de necromancia, que ya os habrá hablado Carlos, vamos a hacer prácticas de mediumnidad, todo este tipo de cosas. Sí que es necesario saber, no ser ingenuos, ¿no? Hay buenos muertos y hay malos muertos y no todo espíritu es un ser de luz que sí, que bueno, que va a velar por nosotros y que va a ser todo bonito. Eh, ya los romanos creían que había muertos en descanso y muertos sin descanso. Los muertos en descanso, y esto nos ha quedado en nuestra cultura, es que en nuestras leyendas sigue siendo la misma noción, son los que han muerto en condiciones naturales. Te has muerto de viejo, te has muerto de enfermedad, pero tampoco pues a una edad que a lo mejor ya te tocaba, ¿no? Que ya tampoco eras un jovenzuelo. Te has muerto, pues bueno, por causas más o menos naturales. Los muertos en descanso también tienen la característica de haber sido enterrados o habérsele hecho, practicado los ritos funerarios adecuadamente. Esto era súper importante en la tradición romana, pero es que si nos paramos a pensar en nuestras leyendas también, ¿qué muertos son los que en las leyendas pues son peligrosos? O aquellos que no han podido ser enterrados, aquellos que han desaparecido, aquellos que se han ahogado, aquellos que han muerto de una manera violenta. Si no se pueden practicar los ritos funerarios sobre ellos, pues se creía que ese muerto no iba a descansar en paz, porque los ritos funerarios no se hacen por capricho, se hacen para garantizar el bienestar de los vivos que quedan atrás y protegerles de la influencia de la muerte, que se entiende en estas culturas como un evento contaminante, para evitarles esa contaminación o protegerles de esa contaminación, ya que han estado muy cerca de la muerte si se les ha muerto alguien cercano, pero también para que el muerto encuentre bien su camino al otro mundo. En la cultura romana, si tú no hacías bien esos ritos funerarios y a ese muerto no le ponías, por ejemplo, pues su moneda para que pagara al barquero Caronte y pudiera cruzar al inframundo, este muerto estaba jodido porque no iba a poder cruzar, se iba a quedar como un muerto sin descanso. Entonces era esencial para que quedaran en paz. Así que los muertos en descanso son aquellos que están en paz, que han quedado en paz, que quizás han muerto y quizás no se han muerto tampoco de la mejor manera, pero han asimilado esta muerte, la han aceptado, se les han practicado los ritos necesarios y la familia también ha asimilado la muerte, porque también el hecho de que una familia no asimile una muerte puede hacer que este muerto se quede un poco anclado y no acabe de transitar bien lo que tiene que hacer. Entonces, los buenos muertos también tienen la característica de que velan por sus familiares vivos. Normalmente, pues aquí como primera instancia tenemos los ancestros que ya están bien, que están en descanso, velan por sus familiares. Y a estos buenos muertos, desde siempre en estas culturas se ha considerado que se les debe honrar y se les deben atenciones, igual que ellos velan por los vivos y les garantizan pues que les crezcan bien las cosechas, que proteger a su familia, todo esto pues se les debía ciertas atenciones. Y de aquí hay una cita que me gusta muchísimo de los fastos de Ovidio, que os la voy a leer porque me parece preciosa y expresa muy bien este carácter de los buenos muertos o de los muertos en descanso para la cultura romana. Dice así: aplacad las almas de los padres y llevad pequeños regalos a las piras extintas. Los manes son los espíritus de los antepasados deificados y que son buenos y que son positivos. Los manes reclaman cosas pequeñas, agradecen el amor de los hijos en lugar de regalos ricos. La profunda estige no tiene dioses codiciosos. Basta con una teja adornada con coronas colgantes, unas avenas esparcidas, una pequeña cantidad de sal y trigo ablandado en vino y violetas sueltas. ¿Vale? Ya desde entonces te están diciendo que estos espíritus
se les deben atenciones, pero que tampoco piden mucho, que simplemente lo más importante para ellos es que te acuerdes de ello, el amor de sus hijos y algunos detallitos. Por otro lado, tendríamos los muertos sin descanso. Son los muertos que han fallecido de una forma violenta o inesperada. Dentro de estos muertos también se considera mucho en nuestra cultura popular aquellos que han muerto antes de hora. Y entendamos antes de hora porque realmente el antes de hora no existe porque la muerte te puede llegar en cualquier momento, pero como antes de hora entendamos pues antes de una muerte como anciano o de enfermedad ya al final de tu larga vida. En este sentido, por eso se consideraban muertos sin descanso casi con garantía 100% los neonatos, los infantes que morían en el parto o los niños que morían pequeñitos, que ahora los vemos como, ay, una cosita dulce, pobrecito que se ha muerto. Bueno, se les ha tenido verdadero pavor durante toda la historia a los espíritus de los niños y se hacían un montón de actos para protegerse de ellos porque se les tenía verdadero miedo, porque se consideraba que eran, que podían ser completamente peligrosos, porque habían muerto antes de su hora, porque era como un acto contra natura que un niño se muera tan pronto y porque un niño además no es un ser racional, es un ser completamente movido por los instintos más primarios, instintivos y animales. Y eso en un espíritu sin descanso, pues quiere decir que va a ser un espíritu parasitario que va a necesitar alimentarse de lo que sea, que te puede perseguir, que te puede atormentar, y por eso se les tenía muchísimo miedo. También se consideraba que iban a ser muertos sin descanso las parturientas que morían en el parto, las mujeres que morían en el parto, los ahogados, porque no se podía recuperar el cuerpo. De hecho, muchas de estas culturas tenían cuando no se consideraba, cuando no se conseguía recuperar el cuerpo, se hacía un entierro simbólico, enterrando pues una piedra o algo de esta persona o lo que fuera para hacer el rito funerario, aunque no estuviera el cuerpo. Así de importante era hacer el rito funerario para intentar evitar que ese muerto se quedara sin descanso y pudiera ir a perjudicar a los vivos. Los delincuentes ajusticiados también. Dentro de los muertos sin descanso encontrábamos los lemures y las larvas. Los lemures son pues, muertos sin descanso en sí, por ejemplo, los infantes, una persona ahogada, un delincuente, tal. Las larvas ya se consideraban como un nivel más de muerto, ya no sin descanso, sino incluso malicioso de por sí. Por ejemplo, el muerto de un delincuente que había sido una pésima persona en vida y en muerte todavía se aprovecha más de su condición de muerto para generar todavía más daño, parasitar, hacer todavía más de esto. Bueno, característica de muertos sin descanso, no se les han podido practicar los ritos funerarios y por lo tanto no encuentran acceso al mundo de los muertos y se quedan vagando. ¿Qué pasa? Si no pueden encontrar descanso, ¿qué necesitan estos muertos? Pues mantenerse aquí y consolarse y mantener su energía de la manera que vean posible, que es básicamente parasitando a los vivos. Si tú no puedes estar en el mundo de los muertos, pues aquí te intentas mantener parasitando energía de vida, que te dé un poquito de, ya que tienes que estar aquí, que te dé un poquito la sensación de estar vivo. Por eso los malos muertos se pegan a las personas y les quitan la energía, porque es lo que están buscando, energía vital, porque no tienen a dónde ir. Bueno, pueden llegar a ser directamente maliciosos. Y este tipo de muertos tradicionalmente siempre se ha relacionado con ellos desde apaciguarles con ofrendas de apaciguamiento. Entonces, yo antes de que me parasites, yo mejor te dejo unas ofrendas para que tú estés alimentado, tú estés tranquilo, estés en paz y a mí me dejes en paz. O bien se aplican medidas apotropaicas. Me protejo de ti, te pongo una carlina en la puerta para que no puedas entrar porque es un símbolo solar. Te pongo lo que sea, llevo una castaña en el bolsillo para que me proteja de ti. Un ejemplo de este tipo de muertos que podemos encontrar en la antigüedad, pues lo tenemos en esta cita que si no me equivoco, uy, perdón, si no me equivoco, es de la Eneida, no lo veo aquí porque se me corta lo de abajo. Bueno, toda esta muchedumbre que ves, un segundo que me tapa la pantalla. Toda esta muchedumbre que ves es una pobre gente sin sepultura. Aquel, el barquero Caronte, estos a los que lleva el agua, los sepultados. Estamos como en la laguna Estigia, que hay que cruzar para llegar al otro lado, ¿eh?
Pues la gente que está en la orilla es gente sin sepultura, aquel, el Valquero Caronte. Estos a los que lleva el agua, los sepultados, que no se permite cruzar las orillas horrendas y las roncas corrientes, sino aquel cuyos huesos descansan debidamente. Em, Ay, no, no me deja ver. Un momentito que salgo de pantalla. Vagan 100 años y dan vueltas alrededor de estas playas. Disculpad que esto, como se ha descuajaringado la letra, se me ha cortado. Solo entonces se les admite y llegan a ver las ansiadas aguas, y es una cita de Virgilio. Pero bueno, ya nos está diciendo que pues si no se les han enterrado adecuadamente, se quedan vagando en la orilla hasta que, pues al cabo de 100 años, se les permite la entrada. ¿Qué pasa? Todas estas nociones siguen siendo súper importantes para nuestra cultura a lo largo de los siglos. Ya puede venir el catolicismo, pero el culto a los muertos ha sido tan importante y tan esencial que por mucho que a ti te dijeran, no, esto está mal porque esto es pagano, ya. Pero si mi bienestar depende de que yo le dé una ofrenda a los muertos para que luego me hagan crecer las cosechas, tú ya me puedes decir que está mal, pero me estoy jugando la comida de mi familia, así que lo voy a seguir haciendo. Entonces llega a la iglesia, intenta como erradicar un poco estas creencias, ve que no puede y lo que queda pues es asimilarlas, como se ha hecho con muchísimas otras fiestas, como pueden ser San Juan, como puede ser los ritos solsticiales. Pues bueno, asimilamos estas creencias, les damos una lavadita de cara católica y ya está, y todos contentos y se acabó el conflicto. Entonces, ¿qué sucede o de qué forma se sincretiza y nos llegan a nosotras estas ideas paganas? El tema del inframundo se sincretiza con la idea del purgatorio. Cuando llega el catolicismo. La idea del purgatorio ya está presente, me parece, a partir del siglo XIII ya se empieza a discutir la existencia del purgatorio, pero se afianza, si no me recuerdo mal, en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Entonces, pues la Iglesia decide que el purgatorio va a ser algo real y que es el lugar al que van los muertos que no son ni excepcionalmente buenos ni excepcionalmente malos, es decir, la mayor parte de la población. Esto, si nos fijamos, pues remite un poco ya a esta, o es paralelo a esta idea pagana de que solo los muertos absolutamente nobles, ascendidos, personas importantes, se elevaban para ir a los planos celestes con los dioses celestes que ya había en el paganismo. La mayoría de los muertos se quedaban en un plano subterráneo que era el mundo de los muertos y eso no era malo, no era considerado como un lugar de tormento, castigo como es el infierno, porque el purgatorio en sí tampoco responde a esta idea de infierno. Al infierno va la gente que ha sido mala, pero la mayor parte de la población, ni buena ni mala, pues va a este plano intermedio. Eh, el purgatorio al final es un lugar supuestamente de llamas de expiación, en el que uno se purifica porque aunque está destinado al cielo, en la idea católica todo el que entra al purgatorio es porque acabará yendo al cielo. Aunque está destinado a ir al cielo, todavía no se encuentra suficientemente puro, todavía no ha expiado todos sus pecados y por lo tanto no puede ir al cielo porque todavía no está puro. Así que el purgatorio es un lugar temporal de purificación, pero temporal puede ser que tú te pases siglos y siglos en el purgatorio. Y lo que sucede y lo que es interesante es que, sobre todo esta idea, es que el purgatorio recoge la idea ya pagana y que ya se había mantenido muchísimo en el folclore de que los vivos pueden interaccionar con los muertos. Antes de la idea del purgatorio, los muertos que iban o al cielo o al infierno no podían interaccionar con los vivos. Todo aquello que se pareciera a un muerto que te ha ido a ver o qué tal, se consideraba un demonio, porque no podían ser los muertos. En cambio, con la idea del purgatorio se asimila, y ya veremos por qué le conviene a la Iglesia, el hecho de que los muertos pueden venir a comunicarse con los vivos para pedirles favores. Y se asimila también que los vivos puedan pedir favores a los muertos. Claro, esto va genial porque a la población le permite seguir teniendo esa relación que tenía al final de proximidad con los muertos, y de intercambio de favores que no estaba aceptado por la Iglesia, pues ahora pasa a estar aceptado y a la Iglesia le conviene que te cagas por un tema económico, porque a partir de entonces pues se dice que los muertos lo que necesitan para salir del purgatorio es que se les paguen misas, se les paguen responsos, se les compren bulas para salir del purgatorio. Entonces la Iglesia, cachín cachín, a cobrar.
por cada cosa que le estás pagando para el muerto. Pues genial, ¿no? Pues el muerto necesita cosas que casualmente le tienes que comprar a la iglesia para que esté mejor al otro lado. Así que bueno, esta idea del purgatorio le conviene a todo el mundo y así se establece. Entonces, aunque la idea del purgatorio en el catolicismo es un lugar de llamas, de expiación, es decir, es similar al infierno en cuanto a que pues, es un lugar de fuego y de dolor y de sufrimiento, estas llamas ya no son de tortura como en el infierno, sino son de expiación, son de purificación, pero bueno, que se supone que te atormentan igual. Pero ya es con un fin positivo, es porque te estás purificando. Y contra más puro estés, menos te queman porque ya han quemado todo lo impuro en ti. Em, pero esto es muy curioso, porque en la cultura popular, aunque supuestamente el purgatorio sea así y lo vemos en todas las imágenes, en las iglesias, todo esto de las almitas del purgatorio envueltas en llamas, ¿qué pasa? Que en las leyendas, de alguna forma, o en las prácticas de culto a los difuntos que se mantienen, de alguna forma, la idea que tenemos de cómo están los muertos es un poco diferente. ¿Por qué? Ay, pues es que a los muertos se les enciende la lumbre para que se calienten las noches de invierno o la noche del solsticio de invierno o la noche de Todos los Santos. Se les enciende el fuego para que se vayan a calentar. Vaya, pues si están en un lugar de llamas de expiación, qué raro, ¿no? Que tengan que irse a calentar. No, se les ofrendan castañas calentitas porque los muertos es que tienen siempre las manos frías. Jolín, pues para estar en un lugar de llamas pues no tiene mucho sentido. Se les ponen velas para iluminarles en la oscuridad, pero el purgatorio en principio no está oscuro. Todas estas ideas al final remiten a que debajo de la idea del purgatorio, el pueblo sigue teniendo la noción de que los muertos están en un lugar tónico, en un lugar subterráneo que se caracteriza por ser oscuro y húmedo, como es el plano debajo de la tierra. Debajo de la tierra es un lugar frío, oscuro y húmedo. Entonces vemos que esas ideas paganas siguen ahí debajo. Se permite así también, por ejemplo, que en Todos los Santos, fiesta que ya sabemos todos que está superpuesta al Samaín celta, los muertos regresan a ver a los vivos. Se sincretiza completamente esta fiesta, que era la fiesta de los muertos por excelencia que teníamos aquí en la península ibérica, pues se permite este sincretismo y ahora se pasa a decir que es que los muertos salen del purgatorio un día al año para ir a ver a sus familias y luego pues se vuelven al purgatorio. Bueno, lo compramos. Y hay muchos otros conceptos que al final están medio sincretizados. Tenemos, por ejemplo, la cacería salvaje, que ya hemos explicado, se convierte en la Santa Compañía, tiene unos atributos como más católicos, pero la idea de base es clarísimamente pagana. Vamos a ver cómo son las ánimas, porque ya hemos hablado un poco del mundo de los muertos en la concepción popular y de dónde viene nuestra idea del mundo de los muertos. Pero vamos a ver también un poco cómo tras la sincretización nos han llegado la idea de las almas, de las ánimas, cómo son estos muertos, cómo son en nuestro folclore. ¿Cómo los hemos heredado? Pues en primera instancia tenemos la idea de las ánimas benditas. Las ánimas benditas son las almas del purgatorio, ¿vale? Ánimas benditas, ánimas del purgatorio en nuestra cultura popular es lo mismo. Se sigue manteniendo lo que decíamos, la idea pagana de muertos enaltecidos van al cielo, los normales van al purgatorio, así que la mayor parte de la población de nuestra familia, de nuestros ancestros, de las personas por las cuales nos preocupamos y que están muertas, están en el purgatorio según nuestra espiritualidad popular. Cuando el purgatorio se establece como idea, se permite el culto a las ánimas del purgatorio a partir de este siglo XVI, la idea de las ánimas del purgatorio y el culto a las ánimas benditas se vuelve, explota en popularidad, se vuelve súper popular, aparecen cofradías de las ánimas en todas partes, tiene como un revival tremendo, porque al final da respuesta a algo que ya se quería y se practicaba y se llevaba practicando desde siempre. Las ánimas del purgatorio, bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Según la iglesia, pues se les deben ciertas atenciones que son pagar a la iglesia. Según la tradición popular, lo que las ánimas benditas piden es luz, es calor, es agua, son monedas. Esto es súper interesante porque, por ejemplo, aquí en Cataluña yo he llegado a leer todavía en el siglo XIX que había pueblos en los cuales se enterraba a los muertos con una moneda en la mano.
a los hombres con una moneda en la mano derecha, a las mujeres con una moneda en la mano izquierda, y se decía que a las mujeres había que enterrarlas con 2 monedas o con más dinero porque como son más pecadoras, pues para que se les garantizara la entrada al cielo. Esta idea de la moneda es un poco que claramente se les pone la moneda a nivel católico popular eh, como un soborno para que entren al cielo. O sea, le están pagando para que San Pedro haga la vista gorda. Es un poco esa la idea popular del ponerles las monedas, pero claramente estamos viendo que esto remite a otra cosa, que remite a las monedas que se ponían a los muertos romanos para pagar al barquero Caronte, al final al psicopompo que tiene que llevar al muerto al otro lado. Pues ahora el psicopompo es San Pedro, pues muy bien, pero es lo mismo. Alimentos, todavía en nuestra cultura se consideraba que a los muertos les beneficiaban ciertos alimentos, pan, cereales, castañas, frutos secos, porque son elementos que dan energía vital y los muertos al final lo que buscan es un poco esa energía de vida de la cual ellos carecen. Y las ánimas benditas, sobre todo, y aquí viene un poco el tema, se consideran benefactoras en nuestra cultura, se consideran buenas, solo son o solo se comportan de una manera más desagradable si se les ha prometido algo y no se cumple. Por ejemplo, si tú les has pedido un favor y te rezaré tal o te pagaré una misa o tal y luego no cumples, pues entonces sí que nuestra tradición popular dice que te van a ir a atormentar por la noche, a tirarte de los pies para vengarse de que hasta que tú cumplas realmente lo que les has prometido. Entonces, a las ánimas no se las teme, se las respeta, simplemente. Las ánimas han sido aliadas de las hechiceras durante toda la historia y en el siglo XVII, por ejemplo, y XVIII todavía se involucraban un montón en la hechicería. Y es más, lo digo así como el siglo XVII, como un momento en el que había mucho boom de esto, pero vamos, que ha seguido hasta el siglo XX, han seguido siendo aliadas. Es que las abuelas en los pueblos, todavía en el siglo XX, decían que para despertarte a la hora que tú quisieras se lo tenías que pedir a las ánimas benditas. Tú antes de dormir les decías, ánimas benditas, que me despierte a las 6 de la mañana. Y se creía que las ánimas benditas te despertaban a las 6 de la mañana. Y esto es una práctica súper popular que estaba en toda España. Así que vamos, han sido aliadas y fijaos que es una relación súper cercana realmente, no es para nada, nada ceremonial, nada que sea un gran bombo, es súper, ¿cómo se dice esto? Súper mundana, súper cercana, súper rutinaria, ¿no? Pues bueno, les pido que me despierten, pues no es nada tampoco súper importante, simplemente una cuestión súper costumbrista, esa es la palabra, es costumbrista. Y también se las involucraba un montón en la hechicería. Tenemos este ejemplo, el siglo XVIII, de esta hechicera andaluza, que bueno, en los registros inquisitoriales quedó esta oración que la pobre mujer confesó que utilizaba, que era para pedirle a las ánimas pues un hechizo de amor, básicamente. Y decía así: ánimas, 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 todas fuisteis como nos, todas os juntaréis y a donde esté mi marido iréis. Y sean tantas las ansias y ardores que por verme le daréis, que a mi casa le traeréis. Que ande, que no me lo detenga nadie. ¿Vale? O sea, aquí vemos a las ánimas, por ejemplo, siendo aliadas en una práctica de magia amorosa. Luego también se involucraban un montón restos de muertos en las prácticas hechiceras. Y esto me parece, si no recuerdo mal, en la Celestina hay alguna mención a eso: huesos de muerto, soga de ahorcado, el musgo de... Aquí en Cataluña se hacía la molsa de testa de penjat, el musgo de la cabeza de un colgado. Todo esto eran elementos que se utilizaban en la hechicería y servían un poco para cualquier fin. También el dedo de muerto. El dedo de muerto era clásico para tener suerte en el juego. Y si nos fijamos, porque al final, bueno, aquí os pongo este grabado de Goya, que es que me encanta porque se llama A caza de dientes y que es una hechicera que está yendo a buscar diente de muerto porque era un elemento que se utilizaba en la hechicería. Al final, para todo lo que se utilizaban estos elementos, podían ser para cualquier tipo de práctica mágica, porque el poder de ello no estaba tanto en magia de simpatía, sino en que ese elemento involucraba al espíritu de un muerto. Entonces, si tú utilizas algo de un muerto en un hechizo, se está sobreentendiendo que tú estás involucrando ese muerto para que te ayude en ese hechizo. O sea, el espíritu es un vínculo con el espíritu del muerto para que él
contribuya al trabajo mágico que estás haciendo. Por eso el dedo de muerto va bien para ganar en el juego. ¿Por qué? Pues porque es la mano invisible de un muerto, tienes un espíritu de un muerto que va a estar ahí en la partida y te va a estar dando suerte. Esa mano invisible va a estar jugando a tu favor mientras tú estás jugando. Por eso servía para eso. Lugares en los cuales se puede uno acercar a las ánimas benditas o a las ánimas en general, queréis llamarlas como lo queráis llamar, en nuestra tradición popular, son mucho los petos de ánimas, que son esto de aquí, que están sobre todo en Galicia. Son pequeñas capillas que hay en los caminos y en las encrucijadas dedicadas a las ánimas del purgatorio. Lo cual tiene muchísimo sentido porque al final en la cultura romana las encrucijadas eran lugares donde se adoraban a muchos númenes tónicos debajo de la tierra y hay deidades infernales como puede ser Hécate, como puede ser Hermes y Copompo. Entonces, las encrucijadas, como son cruces entre mundos, pues son cruces también entre planos. O cruces entre mundos quiere decir que son lugares que no forman parte de ningún lugar, sino que interconectan espacios, porque tú puedes elegir cualquier camino desde ellas. Pues lo mismo, desde ellas se puede acceder a diferentes mundos. Y por ese motivo se rendía culto a los dioses y espíritus infernales, subterráneos tónicos desde las encrucijadas y por supuesto pues por ese motivo también a los muertos. También se relaciona mucho a los muertos con los caminos por la idea de que ya esta está muy conocida, de que a muchos delincuentes se les ajusticiaba en los caminos. Entonces se los mataba en los caminos y se dejaba ahí los cuerpos como medida preventiva o disuasoria para que otras personas cometieran esos crímenes. Y también porque como se tenía miedo, esto los romanos tenían miedo a ese tipo de muertos, les enterraban fuera de las poblaciones y fuera de las necrópolis para que estuvieran lejos, para que no estuvieran en la población y por lo tanto no pudieran venir a atormentar. Pero bueno, por eso luego se consideraban súper peligrosos a nivel espiritual también los caminos y se ponían altares a estas divinidades infernales en ellos para que protegieran a los caminantes de estos espíritus sobre los cuales pues, son soberanas. La idea, de nuevo, el catolicismo, el cristianismo, asume esta idea y coloca estos petos de ánimas en los caminos y coloca también estos cruceros en los caminos como altares que protegen el espacio, pero que a la vez marcan que son lugares de influencia de muertos, de ánimas. También el tema de los caminos con los muertos se da mucho porque en la antigüedad, cuando todavía, pues, tema cementerios y todo esto, no se hacía los muertos, se enterraban en las proximidades de las casas o de los poblados, lo que solía pasar era que se enterraban los muertos en el límite de la finca, para que de esa manera los muertos de tu familia en el límite de tu propiedad vigilaran y protegieran a tu casa, a tu familia. Seguían contribuyendo a la familia, seguían estando en el espacio familiar en la casa. ¿Qué pasa? Que los muertos de esta finca se enterraban aquí, los muertos de la finca de al lado también se enterraban, pero no queremos que se mezclen muertos de una casa y de la otra. Entonces se dejaba como un espacio prudencial entre unos y otros. Este espacio era un espacio que está entre dos fincas, custodiado por dos hileras de muertos. ¿Y en qué se convierte esto? En un camino, porque no pasa por la casa de nadie, es el espacio intermedio, es el camino. Entonces por eso los caminos tienen esta relación con los muertos también, porque los muertos formaban los caminos en la antigüedad. Y bueno, es muy interesante todo este tema. Yo divago mucho con estas cosas porque a mí me resulta súper interesante. Otra manifestación de las ánimas que hemos heredado es el tema del ánima sola. El ánima sola supuestamente es el último ánima a salir del purgatorio, por lo tanto es el ánima más sola, más desamparada, más triste y por lo tanto en la hechicería española se consideraba que concedía favores a cambio de cualquier tipo de atención, porque está tan desesperada con que le hagas un poco de casito, ella te va a hacer el favor que tú quieras desde el otro lado. Y por eso la ánima sola pues era súper aliada de las hechiceras. En Galicia el ánima sola es curioso porque tiene un carácter también más pagano. O sea, la idea de que sí, es el último ánima al salir del purgatorio, tal, que parece muy católica, de nuevo, cuando vemos qué caracterización tiene este ánima sola, decimos, ahí se me ha metido un poco de paganismo por aquí. Porque en Galicia, por ejemplo, el ánima sola
decía que pasaban las noches deambulando en soledad y espantando a aquellos que la encuentren. Es decir, que no está en el purgatorio, sino que está vagando por la tierra. Es un espíritu como perdido. La gente de las aldeas la temía, pero no la odiaba, y hacía cuanto podía para tenerla propicia, porque te concede favores. Por ello era muy común que le rezaran oraciones, aunque los párrocos condenaran la práctica y dijeran que el ánima sola no era otra que el diablo. Me parece una figura súper interesante porque además se exporta a México y en México tiene también muchísima acogida y esto, bueno, no es de esperar porque al final la cultura mexicana tenía una grandísima importancia de culto a los difuntos. Entonces, todo tipo de práctica, culto a los difuntos, fiesta de difuntos que los españoles llevaron allá fue súper bien aceptada y súper bien asimilada y muy enriquecida también por sus propias tradiciones. Entonces el ánima sola todavía está muy viva y muy presente en México, en la espiritualidad popular de México. Yo, de hecho, cuando fui hace unos años, allí me pude comprar una estampa del ánima sola que aquí la he buscado en muchos sitios y no la encuentro. Y allí, en cambio, era como algo mucho más cotidiano. Y como os decía, pues ha sido aliada de hechiceras tanto en México, que lo sigue siendo, como aquí. Aquí ya se ha perdido mucho, pero era un numen muy importante. ¿Cómo solía trabajarse a nivel mágico, hechiceril con ella? Pues normalmente se le rezaban ciertas oraciones que dependiendo, esto está todo en registros inquisitoriales que este autor, que Rafael Martín Soto, en su libro que os recomiendo mucho, Magia y Vida Cotidiana, pues recoge. La práctica base era rezar cierto número de oraciones, que según la hechicera eran unas o eran otras, a lo mejor eran pues 7 Padre Nuestros, un credo, tal, en lo que sea, se rezaba y entonces se decía, ánima sola, esto que te he rezado ni te lo doy ni te lo quito, en el regazo de la Virgen Santísima lo deposito hasta que me des lo que he pedido. Es decir, te doy una ofrenda de oraciones que sé que es algo que te va a aliviar, pero ni te la doy ni te la quito hasta que tú cumplas lo que yo te pido. Era la principal manera de trabajar con ella. A ver, voy a mirarla ahora. Vale, acabaremos un poquito tarde porque Carlos también ha acabado tarde, lo siento. Vale, vamos a entrar un poco en cómo ha sido el culto a las ánimas en nuestra cultura popular, ahora además que estamos alrededor del Día de Difuntos y que es el momento por excelencia de hacerlo. Pues os tengo un texto que me encanta también de Antonio Machado de la Biblioteca de las Tradiciones Populares, que yo creo que da muy bien una idea de cómo debía ser esta celebración cuando todavía no era la cosa que es ahora, como súper comercial y súper influenciada por este consumismo todo el input estadounidense que tenemos. ¿Cómo debía ser antes? Dice así. Mientras el sol está sobre el horizonte, la gente visita el cementerio y reza arrodillada sobre las tumbas evocando memorias del ser amado. Cuando el sol se oculta y la noche envuelve la tierra, todo queda en silencio, un silencio lúgubre, que de cuando en cuando rompe la campana tañendo con eco funeral, semejante a una voz que sale de la eternidad, profeta de desgracias, anuncio de muerte. A veces el viento silba, la lluvia azota las puertas, óyense ruidos extraños, y no parece sino que invisibles grupos de espíritus atraviesan el aire. Es la hora en que cerca del hogar las lamparillas chisporrotean como si modulasen oraciones. Los devotos, arrodillados fuera de sus lechos, imploran la piedad del Señor para los que duermen el sueño eterno. En el comedor, la mesa preparada espera a los invitados, a los invisibles huéspedes, que nuevamente vendrán a sentarse a ella, y fuera de las casas, turbas de mendigos vagan cantando con voz plañidera las oraciones de los muertos. Me gusta muchísimo esta cita porque contiene muchísimos elementos de este culto popular y muchos de los cuales ya hemos perdido. Fijaos, os los voy enumerando. El toque de las campanas, una de las prácticas del Día de Difuntos, era el toque de difuntos, que es un toque característico de las campanas, que se hacía durante 24 horas, sin parar esas campanas. Los campaneros iban tomando relevos y la gente del pueblo les iba a llevar castañas y comida y tal para que aguantaran el trabajazo. Pero durante 24 horas iban dando estos toques de campanas para los muertos constantemente. Y esto, si os habéis leído el relato este de Becker, El Monte de las Ánimas, en el principio de las primeras frases del Monte de las Ánimas se dice, no sé a qué hora era que me despertó el toque de campanas y es la noche de difuntos. O sea que está ahí también reflejada esa tradición y me hace gracia porque es ay, de manera súper sin darle importancia porque para él era algo normal y a mí me hace pensar, fíjate, se ve esta costumbre que ya hemos perdido. ¿Qué más? La creencia
Por supuesto de que hay estos grupos de espíritus que atraviesan el aire, estamos remitiéndonos a esta horda de espíritus que sobrevuelan los cielos o que pasan por los caminos en este momento que ya hemos hablado, que derivan del mito de la cacería salvaje germano. ¿Qué más? Cerca del hogar las lamparillas chisporrotean, el poner las lamparillas de aceite, las mariposas de aceite. Esta es la única costumbre que yo he heredado de mi familia, de mi abuela. Ella en la noche de difuntos ponía un cuenquito de agua con una capita de aceite y las lamparillas de aceite, las mariposas de aceite encendidas, una por cada difunto que recuerda. Pues esto es otra de las prácticas típicas de esta noche. Los devotos que no dormían en sus lechos esta noche porque dejaban las camas para que se acostaran los muertos. Y la mesa puesta en espera a los muertos también, el después de cenar volver a poner la mesa y ponerles comida como si estos muertos fueran a ir a comer. O sea, les ponían la mesa, les ponían la cama, la habitación para que fueran a descansar. Y el tema de las turbas de mendigos cantando con voz plañidera las oraciones de los muertos era la versión que teníamos más aquí del tema del paso casa por casa, pidiendo ofrendas a los muertos, que ahora tenemos mucho como la americanada de turno, pero que aquí también, por supuesto, se llevaba a cabo. Y estos mendigos pasaban por las casas y pedían por las ánimas, a cambio de rezar unos responsos por las ánimas de la familia, un Padre Nuestro, lo que fuera, pues cada casa les daba pues unas castañas, unas monedas, lo que fuera. También pasaba mucho, además de los mendigos, pasaban mucho los cofrades de las cofradías de ánimas y se les daba dinero y luego con eso se pagaban misas por las ánimas. Otra costumbre chulísima que hemos perdido, que se hacía en las iglesias, el montar estos tinglaos, que a mí me parece una fantasía, que se llaman catafalcos de ánimas o túmulos. Son unas estructuras, como veis, estas de aquí, que se ponían en las iglesias con estos motivos, rollo memento mori, adoctrinantes sobre la muerte, pero bueno, que están muy interesantes porque hacían pensar en esta celebración más sobre la idea de la muerte, la reflexión, que vamos a morir, la importancia de prestar atención a los muertos, que ahora ya hemos perdido, que la fiesta hoy en día tiene como una faceta mucho más lúdica y reflexiva de lo que tenía antes, pero que a mí me parecía una pasada. Y entonces eran como estructuras temporales que se montaban y se mantenían durante todo el mes de noviembre, que es el mes de las ánimas. Se montaban para el Día de Difuntos y se quedaban ahí y son súper, súper bonitas. Cositas que se hacían del culto a las ánimas en nuestra cultura. Como sabemos, pues la fecha típica era el 1 y el 2 de noviembre, no el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, y la noche clave era la del 1 al 2, ¿vale? 1 todos los santos, 2 día difuntos. Prácticas típicas, encender luces por las ánimas. En el sur de la península, la franja más mediterránea, tenemos más la costumbre de las lamparillas de aceite, que son estas de aquí. En la franja norte se tienen más las costumbres de velas, candelas y la arguizayola, que es Navarra y del País Vasco, que es esta tablilla de madera de aquí que tiene una velita muy fina enrollada y que cuando se iba a la misa se iba desenrollando y se iba consumiendo conforme pues, se iba desenrollando la velita. Cositas que se hacían la tarde del día 1, pues se evitaba ir a lugares lúdicos y se tomaba una actitud reflexiva y respetuosa con los difuntos. De hecho, los comercios cerraban. Pasaban los cofrades, los mendigos y los niños por las casas pidiendo pan, vino, dulces, como intermediarios entre las familias que entregaban estas ofrendas y los espíritus. Antes de la cena, el rezo de 3 partes del rosario por las ánimas, o también mientras se comían castañas, el rezar un Padre Nuestro por cada castaña, porque se creía que sacaba un alma del purgatorio cada castaña comida. El poner la mesa de la cena para un comensal más, o como hemos visto en el texto de Machado, el poner la mesa después de haber cenado para los muertos. Y al día siguiente, ¿qué se hacía con esta comida? Que esto se lo pregunta mucha gente. Pues al día siguiente se daba al primer mendigo que pasara pidiendo caridad por la casa. Lo cual ya tiene su qué, porque el hecho de que divinidades, espíritus pasen por el mundo de los vivos con la forma de mendigos es algo que también tenemos desde el paganismo y que también el catolicismo asumió con muchas leyendas de pues iba Dios o Jesús vestido de mendigo y pasó por un pueblo para probar si había alguien noble en ese pueblo, pues de eso también lo tenemos, pero bueno, que esto viene de mucho antes. Así que los mendigos muchas veces se han considerado avatares del mundo de los espíritus, porque son aquello que forma parte de la otredad en la sociedad. Si se tiene habitación de invitados, pues se les preparaba la visita
para la visita de las ánimas. Y mirad, en el mismo libro que hemos citado, pues se dice así, ¿no? Que en Proaza no se acuesta mucha gente en su cama, dejándola para que puedan descansar en ellas las almas de los parientes que aquella noche vendrán a visitarla. Me parece muy bonito porque no se acostaban los vivos con tal de dejar la cama para que descansen los muertos. Otras costumbres, evitar barrer las esquinas y cerrar fuerte las puertas porque no se quiere hacerle a las animitas que habitan en ellas. Como son lugares liminales las esquinas y los umbrales de las puertas, espacios entre mundos, pues no se podía barrer con violencia ni cerrar la puerta con violencia porque se creía que las animitas se quedaban ahí, estaban ahí en el umbral o estaban en la esquina. Avivar el fuego por las ánimas para que se calienten, ofrecer los dulces o alimentos tradicionales del día, pues ya pueden ser los panayets, los huesos de santo, buñuelos de viento, frutos secos, castañas, huesos de San Expedito, hay muchísima gastronomía de este día, que toda remite al final a los banquetes funerarios, que estos que nos podríamos alargar un montón explicando esto, pero bueno, todos son vestigios de banquetes funerarios. Pasar la noche en vela por las campanas y para dejar la habitación a los muertos y como un acto de honra y de recuerdo. Y comer las castañas rezando ese Padre Nuestro en cada una de ellas por sacar esas almas del purgatorio. Acudir al cementerio. La víspera de difuntos solía irse al cementerio de una forma más solemne por la noche y se llevaban velas y se llevaban buñuelos, panes, todo esto, tortas, y se comían sobre las tumbas. De esto tenemos constancia en España, que esto también es una tradición que en México nos parece súper bonita y súper exótica, y es que aquí también se hacía, pero lo hemos perdido. Pues supongo que ahora ya tenemos los cementerios estos que parecen bloques de Belviche, de nichos, y están todos los muertos amontonados y ya no tenemos muertos, no tenemos tumbas sobre las cuales poner la mesa y comer compartiendo con el muerto. Y al día siguiente era cuando más se solía ir al cementerio de una forma más festiva, por la mañana siguiente. Era ya mucho más lúdico, mucho más como una actividad social. Y es cuando se llevaban más las flores a los muertos, que esto es una tradición relativamente reciente. Y los niños, es que también me parece súper curioso, se llevaban al cementerio pero protegidos con los collares de castañas. ¿Veis? Esto es una tradición gallega, porque las castañas, como son alimento de muertos, pues se les ponen las castañas a los niños para protegerlos porque así el muerto que se acerque a ellos se ve apaciguado con esa ofrenda de castañas y no le hace daño al niño. Entonces, una ofrenda de apaciguamiento, son súper, súper cookies. Otra tradición muy típica que tenemos es el tema de la novena a las ánimas. Súper tradicional, es una devoción que se practica durante 9 noches seguidas, se les enciende una vela y se rezaba por su bienestar. Novenas solían estar guiadas por un librito, un novenario, y se llevaban a cabo a partir del 24 de octubre o así para terminar el 1 de noviembre y al día siguiente, el Día de Difuntos, celebrarlo, o empezando o el 1 de noviembre o el 2 y hasta más o menos San Martín. Bueno, y es, pues eso, es una forma de veneración muy típica que además bebe mucho también de la cultura romana, porque ya para los romanos las fiestas de los muertos duraban 9 días y los funerales también duraban 9 días y justo la novena de difuntos lo tenemos como tradición, hacerla 9 días, con lo cual alargamos la fiesta de difuntos de alguna forma 9 días como hacían los romanos. Bueno, os tenía puesto esto aquí, pero como ya vamos un poquito tarde, lo voy a pasar rápido. Es básicamente como hacer una novena. Necesitamos o 9 velitas, que las tradicionales son las de cera de abeja amarilla, o una vela más grande que podemos marcar en 9 secciones para que sean, pues, para quemarla en 9 ratos. Eh, y una oración o un acto devocional que queramos hacer cada día. Entonces, básicamente, pues cada día encendemos la velita. Mientras lo hacemos, rezamos esas oraciones o hacemos ese acto devocional a los muertos, dejamos que se consuma la vela o la parte de la vela que toque y repetimos durante 9 jornadas, 9 noches. Y luego a partir de aquí, como practicantes modernos, digamos, podemos llevar a cabo también otras prácticas inspiradas en la tradición, por ejemplo, el tema de los altares de ánimas o ancestros. Sí tenemos noción de que se pusieran altares a los muertos en nuestra cultura popular, pero normalmente solían ser con estampitas de papel, con imágenes así, un poco parecido a los catafalcos de ánimas que os he enseñado, pero en miniatura, como de papel, montables y estampas con motivos rollo Memento Mori y tal, para recordarte que te vas a morir.
básicamente. Pero nosotros podemos beber un poco de la idea y hacer altares dedicados a nuestros ancestros o a las ánimas y un poco más a nuestro gusto. En ellos podemos poner fotografías de nuestros ancestros o elementos personales suyos y como ofrendas, pues todas las que hemos comentado. Les gustan los frutos secos, el fuego, la luz, agua, vino, inciensos, aromas, todo eso les va a gustar, flores. Luego os enseño aquí que yo tengo también este portátil bueno, tiene un par de fotos, pero lo que es interesante también es que tiene unas gotitas de sangre y esto es porque al final, cuando nosotros hacemos un altar, necesitamos algo que sea vinculante con el espíritu al que nosotros queremos dedicar ese altar. Entonces, si no tenemos fotos o no tenemos objetos personales, no tenemos nada de esto, nuestros ancestros al final son nuestro linaje de sangre, son nuestra sangre es la misma que la suya. Por ese motivo, si no tenemos una reliquia de ellos, una gotita de nuestra sangre consagrada para que sea una reliquia que les represente y un vínculo con ellos, pues puede estar en el altar como elemento vinculante que nos relaciona a nosotros con ellos. Y así, siempre, en todo tipo de acto con espíritus, contra más elementos vinculantes, más previenes que otro espíritu venga a hacerse pasar por el espíritu a que tú quieres, con el que quieres trabajar y te traiga problemas. Así que son muy importantes los elementos vinculantes, pero tampoco rayéis que tampoco pasa nada si no tenéis un montón de cosas. Bueno, y nada, y aquí tengo otro ejemplo de un pequeño altarcito a las ánimas benditas. Y también tenemos toda una serie de sistemas de comunicación. A ver, aquí esto ya es como más nivel mucho más básico de lo que habéis tratado vosotros en este congreso, porque al final, siendo de mediumnidad, se trabajan otras técnicas más avanzadas y de percepción directa de los espíritus, pero como no todo el mundo tiene esa facilidad o eso requiere trabajo para muchas personas desarrollarlo, pues también podemos apoyarnos en sistemas de comunicación que estén más basados en métodos oraculares o en herramientas oraculares que nos ayuden a discernir un poco. Entonces, mi recomendación para utilizar sistemas de comunicación de este tipo con los muertos o con los ancestros o con las ánimas es utilizar elementos cotidianos que a ellos les resultarán fáciles de entender o les resultarán familiares. Por ejemplo, utilizar una moneda a cara o cruz, un sistema de cartas de juego que este sistema es de la chica, ay, que no me acuerdo yo de cómo se llama esta chica, Marjorie, no me acuerdo su apellido, es la autora de Honoring Your Ancestors, es el libro en inglés, me parece que está en castellano también, pero como lo tengo en inglés no me acuerdo del nombre en castellano, Honrando tus ancestros supongo que es. Bueno, ella propone un sistema muy interesante que es utilizando una baraja francesa, como hay cartas negras y cartas rojas, pues baraja y saca 4 cartas. Todas negras es un no, todas rojas es un sí, 2 negras, 2 rojas, pues es un ni fu ni fa, en medio. 3 negras y una roja, pues más o menos no, pero no es un no tan absoluto. No sé si entendéis el sistema. Pero las cartas, como son algo que nuestros ancestros conocían y es un sistema muy sencillo, facilita mucho esa comunicación, que no a lo mejor un tarot. Sí que pueden responderte a través de un tarot, porque al final es un poco, todas las formas no son más que formas, al final es una forma de entender o filtrar o procesar un input o un estímulo que al final es energía, no tiene forma. Entonces un tarot de alguna manera pues es capaz de reflejar esa energía. Pero yo en mi práctica creo que los sistemas que los muertos conocieran o que nuestros ancestros conocieran suelen beneficiar a la comunicación y la simplicidad suele beneficiar a la comunicación que no métodos que les fueran muy ajenos. El tema, una moneda cara o cruz, ya lo hemos comentado. Utilizar, si tenéis algún colgante de una abuela o un rosario que tuviera una abuela, algo así, una joya que sea una cadena, podéis utilizarla como péndulo, porque además al ser de un ancestro, eso va a tener un vínculo mucho más fuerte con ellos. Si tenéis algo de algún ancestro, os lo podéis poner mientras vais a hacer la consulta, porque os va a hacer estar más cerca de ellos. Yo, por ejemplo, tengo una cadena de un abuelo y me la pongo en el momento en que pues quiero hacer una sesión de hablar con ellos, consultarles, lo que sea, porque me vincula. El movimiento de una vela, es encender una vela consagrada a ellos y típica sistema adivinatorio simple de la vela si oscila sí, si no oscila no, o lo que vosotros acordéis con ellos también. O el sortilegio del lebrillo y el agua
un cuenco, habitación oscura, un cuenco con agua, una vela y hacer scrying o hacer mirar en la superficie del agua y entrar en un trance ligero que nos puede hacer que nos vengan imágenes a la cabeza de comunicación con ellos. Y bueno, pues dejo de compartir. Espero no haberme retrasado mucho con la hora. Bueno, y nada, básicamente pues eso era todo lo que os venía a compartir.